Hace mucho tiempo, en el lejano oeste, existía un vaquero, como muchos otros, que tenía una vida, una historia como muchas más. En aquellos tiempos, los recorridos eran enormes y distanciaban a la gente, dejándolos sin forma de comunicarse fácilmente. En aquellos tiempos, los bandidos eran capaces de saquear ranchos o casas aisladas. Pero también, en aquellos tiempos, existía gente que tenía esperanzas en sus seres queridos, en quienes creía y esperaba fervientemente. Esta breve historia es quizás como muchas otras, que fueron forjadas entre el sol, sequías, traiciones, maldades, entre envidias y sed de venganza. Historias como esta tejieron el lejano oeste. Y así como existía el mal, también existía el bien. Pues la venganza no era el mejor camino, pues existían grupos de personas que esperaban algo más de su vida, que buscaban la felicidad y la paz. Se daban cuenta que con la violencia no lograban nada, sin embargo tenían que defenderse, y tenían que defender lo que era suyo. En aquellos tiempos, en el lejano oeste, el instinto era la supervivencia, como siempre lo ha sido, en donde hombres y mujeres buscaban protegerse con tal de proteger a los suyos. Pero existía como hoy la ley, que a veces requería apoyo, pues no siempre contaba con suficiente equipo, pero contaba con las destrezas para proteger a su condado de cualquier desastre. La gente misma del pueblo se encargaba de proteger a los suyos. Pero esta historia ya estaba muy trillada. Sucedía todo el tiempo. En la historia de todos los días, en todos los condados. Y entonces, había también quienes protegían a los suyos y eran vengadores obstinados que terminaban rápidamente con esta plaga, que acechaban a los suyos. Sin embargo, esta no era una forma de disfrutarla. Y aprendieron a identificar y a buscar lo más importante para cada uno. Eventualmente, concretaban y cerraban capítulos pendientes. Así era el oeste lejano, de las historias que muchos leímos. Pero la gente ya estaba harta y buscaba nuevas aventuras. Una forma distinta de disfrutar la vida. Protegidos bajo una estructura segura, la gente empezó a darse cuenta de que dejar las armas era la mejor opción y poder recuperar los espacios para poder compartir con los suyos las historias del oeste y momentos como este en donde hay un reencuentro, con buscar los espacios para compartir. En esos tiempos como hoy existían lugares que eran buscados por muchos, lugares para restaurarse. Era lo ideal, como lo es un restaurante. Lugares donde ellos podían reposar y alimentarse. Y es así que nace un concepto, si no en el oeste, con las mismas modas de la época country. Y la gente empezó a leer noticias en esos tiempos. En este sueño, en esta historia, empezaron a darse cuenta que había un lugar donde se compartía con regocijo aventuras y experiencias, y muchos decidieron ir a un pequeño lugar, pero con una gran tradición, de una comida que no tiene nada que ver con la comida del oeste, pero que tiene mucho que ver con toda una historia de aventuras y leyendas, que formaron la estructura de la gastronomía yucateca. Muchos se enlistaron y fueron a buscar a un pequeño lugar llamado Cochinita Country. Sí, suena extraño. No tiene nada que ver con la comida yucateca. Surgió a partir de una idea familiar. Un hombre que después discutiremos. Pero todos los viajeros comenzaron a asistir, pues aprendieron que no tenía sentido vivir una guerra permanente. Así que algunos buscaron algo más, un regocijo, compartiendo un platillo que en el oeste no se podían imaginar. Es ahí
donde empieza una historia, una aventura, y donde además el poder compartir un trago a buen costo no tiene precio. De lunes a viernes, tragos a 50 pesos, de 2 onzas, con un mezclador, todo el día. O cervezas a 25 pesos, no preparadas, de 6 de la tarde al cierre de lunes a viernes. Así que la vida en el lejano oeste y en el cercano, donde existe Cochinita Country, comenzó a convertirse en una leyenda, como dice un amigo, en una leyenda urbana. Y este sueño, esta idea, de compartir y disfrutar tragos largos del lejano oeste, hoy tiene un nombre. Y tiene un lugar donde muchos asisten y se llama Cochinita Country. Restaurante que cuenta con una de las gastronomías yucatecas más extensas del país. Y muchos fueron a comprobarlo. De forma pacífica. El lugar, después de 38 años, se ha vuelto una leyenda. Y bien, las cosas cambiaron dramáticamente. Tragos cortos, largos. Cochinita Country. Cada vez más country.